Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de operaciones que comenzamos hoy lunes 16 de noviembre de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas y 44 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar le echamos un vistazo al calendario macroeconómico, aunque hoy los puntos de mira están puestos en otros frentes. Comenzamos con el calendario macroeconómico, como comentamos, hoy lunes, poquito que destacar, tan solo vamos a tener una conferencia de prensa de Mario Draghi a las 10:15 GMT y 15 minutos antes tendremos el índice de precios al consumo, datos finales de el mes de octubre desde la zona euro. Son los únicos datos relevantes, los únicos eventos que marcamos para la presente jornada, puesto que los puntos de mira están todos puestos en ese inicio de ataque por parte del ejército francés en Siria. Los mercados han abierto, como veremos a continuación, con un poquito de incertidumbre. Sobre todo el euro ha abierto desde los cierres del día de ayer con un gap que en estos momentos todavía se mantiene abierto. Como podemos ver en la imagen, la cotización del euro dólar al final la semana pasada se quedó a dormir en el eje central de operaciones que había mantenido durante toda la semana del 1,0768. Como vemos, nos ha abierto con un gap de unos 30 puntitos, no ha llegado a 27 puntos exactamente y mantiene un tono negativo con respecto a la apertura semanal, pero un tono positivo con respecto al precio de apertura diario, que lo tenemos en el 1,0701, precio de apertura de jornada. Le cierra el paso la primera resistencia intermedia en el 1,0726. Para progresar al alza, la cotización tiene que batir esta primera R intermedia en el 1,0726. Solo así le alimentará las presiones alcistas suficientes para alcanzar la principal resistencia del día, refugio de corto plazo en el 1,0768. El quiebre de la principal resistencia de jornada alimentaría presiones alcistas. Dos Rs de categoría intermedia le colocamos en el 1,0808 y 1,0844 a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos al escenario, porque si la pieza que lleva probando desde hace ya 6 horas, 1,0726, no le abre la puerta, al final irá buscando como primera pieza de soporte el precio de apertura del día, 1,0701. Dos soportes de categoría intermedia en el 1,0677 y 1,0647. Ambos actuarán como nudos de enlace. El quiebre de este último le imprimiría las presiones bajistas suficientes para alcanzar el refugio de muy largo plazo del 1,0609 a 115 puntos de la situación actual, último soporte y principal de jornada. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, nivel intermedio como primera R le cierra el paso en el 1,0726. Atentos por la parte de abajo porque si consigue partir, el precio de apertura de jornada alimentaría más presiones bajistas para la cotización del euro dólar. Seguimos con la cotización del dólar yen. Bueno, los atentados de París este fin de semana mantienen a las cotizaciones de los principales índices bursátiles, a todos ellos en terreno negativo. Vemos los futuros del IBEX 35 español, del FTSE inglés, del Dow americano, todos ellos a estas horas de preapertura europea cotizando en negativo. Atentos a los cruces con el yen. El precio de apertura de jornada para el dólar yen lo tenemos en los 122,31, muy cerquita de la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el mes de octubre. Atentos a ella porque de derribar el precio de la línea de tendencia y el precio de apertura le alimentaría presiones bajistas para probar el principal soporte del día, refugio de mediano largo 121,84. Otro soporte intermedio lo topamos en los 121,56. Como nudo de enlace, su quiebre le imprimiría las presiones bajistas suficientes para alcanzar la congestión de mediano plazo de los 121,12 a 130 puntos de la situación actual. Veremos a ver cuando abra Europa dentro de prácticamente 2 horas y 10 minutos a ver cómo arrancan
las bolsas europeas y cómo reflejan y cómo descuentan esos acontecimientos que estamos viviendo en Europa en las últimas horas. 122,59. Primera R a batir. Atentos porque le cierra el paso. Ha cubierto el gap desde la apertura del cierre del día del viernes y como vemos le cierra el paso la primera R intermedia. Si se lo abre, 122,59 le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto en los 122,92, principal resistencia de jornada. Dos intermedias le colocamos en los 123,29 y 123,61 a 120 puntos de la situación actual, no le colocamos más. La clave para la cotización del dólar yen por la parte de arriba, primera R 122,59, por la parte de abajo el precio de apertura del día 122,31 y la directriz alcista de corto tendrán mucho que decir a lo largo de la jornada. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Ligera presión bajista la que mantiene la cotización del dólar franco suizo, 1,0080, precio de apertura del día. Mantiene unas condiciones pobres en estos horarios de preapertura europea. Dos soportes intermedios, 1,0057 y 1,0029. Ambos actuarán como nudos de enlace. El quiebre del 1,0029 alimentaría las presiones para buscar el principal soporte del día. Ya saben, barrera psicológica de la paridad 1 a 1, la congestión pasa sobre los 0,9998, principal soporte de jornada, y el último intermedio se lo colocamos en los 0,9979. Incluso si quebrara esta pieza le imprimiría presiones bajistas buscando el precio de apertura anual en los 0,9943. Por la parte de arriba el escenario es el siguiente. Tiene que abrirle la puerta el precio de apertura del día, 1,0080 como primera R a batir. Tres Rs todas ellas de categoría intermedia, 1,0103, 1,0130 y 1,0161. Batida esta pieza, le alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la principal resistencia del día delimitada en una congestión de mediano largo 1,0184. Para la negociación inmediata por la parte de arriba 1,0080, por la parte de abajo el primer soporte ya lo ha respetado, atentos al mismo, en el 1,0057. Continuamos con la cotización del libra dólar, muy estable, prácticamente paralizada. Vemos a la cotización de este par. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,5218. La cotización está encerrada entre el refugio de mediano plazo 1,5200 con implicaciones psicológicas 00 y el precio de apertura del día. Las presiones alcistas tienen que venir determinadas por el remonte y el apoyo en el precio de apertura de jornada 1,5218. R de categoría intermedia como nudo de enlace en el 1,5242. Su quiebre le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la congestión de mediano del 1,5276, principal resistencia del día, y la última intermedia se la colocamos a 100 puntitos de la situación actual en el 1,5311. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta, el refugio de mediano del 1,5200. Si le abre la puerta, soporte de categoría intermedia como nudo de enlace en el 1,5161 y batida esta pieza le alimentaría las presiones bajistas para alcanzar el nivel de mediano plazo del 1,5103 a 110 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, precio de apertura por la parte de arriba 1,5218 y medio, por la parte de abajo primera pieza de soporte 1,5200, teniendo en cuenta que las condiciones de mercado del libra dólar son muy pobres. Continuamos con la cotización de la AUD-USD. El precio de apertura de jornada lo genera prácticamente en el nivel de corto de los 0,7111. El precio de apertura 0,7108. Franja pequeñita de 3 puntos que será vital para la negociación del par durante todo el día. Necesita encontrar apoyos en esta doble barrera para que le imprima las presiones alcistas suficientes y ataque de nuevo la directriz bajista de corto que el pasado viernes en la apertura americana le cerró el paso.
Atentos, en los primeros compases de sesión europea nos pasaría sobre los 0,7144. Si le abre la puerta, la directriz bajista de corto, iríamos buscando ya la última resistencia del día, delimitada por la directriz alcista de muy largo plazo. Hoy nos pasa sobre los 0,7210. Última resistencia y principal de jornada a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. A la cotización tiene que abrirle la puerta el precio de apertura y el nivel de corto. Solamente el quiebre y la confirmación de los 0,7108 le imprimirá presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace en los 0,7072. Derribada esta pieza nos iríamos directamente al nivel de corto de los 0,7020. Último soporte para el día de hoy a 90 puntos de la situación actual. Atentos al nivel de corto y al precio de apertura del día porque tiene la clave para la negociación inmediata 0,7108 y no se olviden de la directriz bajista de corto que nos viene desde el día 20 de octubre. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Como podemos ver en la imagen, también nos ha abierto con un gap desde el cierre del viernes de la semana pasada. En estos momentos pelea, como podemos ver en la imagen, con con la primera resistencia intermedia en los 131.37. Le cierra el paso en todo momento. Necesitamos que le abra la puerta a los 131.37 para que le alimente las presiones alcistas suficientes y alcance el refugio de mediano de los 131.82. El quiebre de los 131.82 es lo único que le alimentará presiones alcistas potentes. R de categoría intermedia como nudo de enlace en los 132.25. Quebrada esta pieza, le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar el eje inclinado alcista de muy largo plazo que le cerró el paso la semana pasada, a finales de la semana pasada, y que hoy nos pasa sobre los 132,68 y medio, 132,69. Último soporte y última resistencia y principal de jornada. Por la parte de abajo, atentos a esta pieza. Si le sigue cerrando el paso, volveremos al precio de apertura del día, 130,88, y el nivel de corto que le está salvando la vida en las últimas horas impecablemente, 130,64 y medio, 130,65. Principal soporte de jornada. Quebrado los 130,65 alimentará presiones bajistas, 130,23 y 129,82, por debajo ya de la barrera psicológica de los 130,00. Último soporte que le colocamos actuará como nudo de enlace igual que el nivel anterior de los 130,23. Para las negociaciones inmediatas, 131,37. Esta pieza tiene la clave y mientras no la remonte, nada que pensar de presiones alcistas. Deben de tener en cuenta que tenemos un gap desde el cierre del viernes de la semana pasada en los 132,05. Como vemos, la semana nos ha abierto en los 131,40, prácticamente unos 60-63 puntitos de gap. La clave pasa por los 131,37 y el miedo en el euro-yen entraría si consiguiera perforar los 130,65. Bien, terminamos el análisis del primer día de semana, lunes 16 de noviembre de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Dudas, comentarios, información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, cualquier otro servicio gratuito o de pago, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Muchísimas gracias, buen negocio, buen inicio de semana y hasta mañana.